Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte: el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen, en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche. Oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fuera la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa. Y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral, y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover, no podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire, y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso.
girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. La barrera se está rompiendo, Sam susurró, su voz llena de terror. Están cruzando. La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás, tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. ¿Por qué estás aquí?, lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo. Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. Por favor, me suplicó, dejarlo ir. La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. No podemos descansar, dijo ella, su voz llena de desesperación. No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Sus sombras se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Hill pertenece a los muertos. Están a la espera. Y no será olvidado. La cosa del pantano de Cypress Creek. Cypress Creek fue uno de esos lugares que parecía intacto por el momento. Enclavado en los pantanos de la Florida, que era una ciudad tranquila, con masgators de la gente. El aire estaba siempre de espesor, con humedad, el olor del musgo y el agua salobre se aferran a todo. Yo crecí ahí, y como todos los demás, yo había escuchado historias sobre el pantano.
La gente dijo que había algo allí, algo que no era un caimán o un oso o algo natural. Llamaron a la cosa del pantano, una criatura que acechaban en los humedales, la protección de la tierra de los intrusos. Era solo una leyenda, por supuesto, uno le dijo a los turistas para asustarlos durante Airboat Tours. Pero mi hermana Mia desaparecidos. Sucedió en una tranquila tarde de verano. Mia había salido a fotografiar la puesta de sol sobre el pantano, un hábito de ella desde que tenía la edad suficiente para sostener una cámara. Cuando ella no llegara a casa por la noche, yo no estaba muy preocupado. Mia tenía un don para perder la noción del tiempo. Pero cuando su teléfono se fue directamente al correo de voz y pasaron las horas con ningún signo de ella, sabía que algo estaba mal. Por la mañana, el sheriff había organizado un grupo de búsqueda. Rebuscamos en el pantano, nuestras botas hundiéndose en el lodo, el aire vivo con el zumbido de los insectos y de las lejanas llamadas de las garzas. Hemos encontrado la Mia la cámara cerca de la orilla del agua, su correa enredado en las raíces de un árbol de ciprés. La tarjeta de memoria estaba intacta, pero la Mia estaba en ninguna parte ser encontrado. Me quedé despierto toda la noche, volteando a través de las fotos en su cámara, en busca de pistas. Las imágenes eran hermosas fotos de la puesta de sol. El agua refleja el naranja y el rosa, los tonos del cielo, las siluetas oscuras de los árboles de estiramiento hacia los cielos. Pero las últimas fotos eran diferentes. Eran borrosas, los ángulos extraños, como si la cámara se había caído. Y en la toma final, apenas visible en la penumbra, era una figura. Era humanoide, pero mal, su cuerpo cubierto de lo que se veía como el musgo y raíces, su rostro oscurecido, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Yo no podía dormir después de eso. La imagen se ha grabado en mi mente, y cuanto más lo miraba, más me sentía como que estaba mirando. A la mañana siguiente, decidí ir de nuevo al pantano solo. El grupo de búsqueda había subido nada, y yo no podía evitar la sensación de que Mia estaba todavía allí, esperando a que me encontraran. Armados con una linterna y un machete, me aventuré en el pantano, el aire húmedo se aferran a mi piel, el suelo reprimiendo debajo de mis botas. La más profunda es que me fui, el más tranquilo se convirtió en. Los sonidos habituales de la ciénaga, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos se desvaneció, hasta que no había nada, pero el sonido de mi propia respiración. Los árboles crecían más denso, sus nudosas raíces trenzar, como las venas el agua oscura y quieta. Y entonces yo lo vi. Una figura de pie en la distancia, medio sumergido en el agua, su cuerpo cubierto de musgo y enrederás, sus ojos brillando débilmente en las sombras. Ella no se movió, no hizo un sonido, pero su presencia llenaba el aire con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. Mia, grité, mi voz temblando, el sonido haciendo eco a través de la quietud. La figura giró su cabeza lentamente, sus ojos brillantes de bloqueo en la mina. Comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. El agua se arremolinaba a su alrededor. Como se acercaba, podía ver los detalles, el musgo que cubre su cuerpo, de la corteza, como la textura de su piel. La forma de sus movimientos parecían tanto antinatural y por extraño líquido. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero no me podía mover, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como el pantano si me sostenía en su lugar. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que retumbaba en mi mente, una voz que se sentía antiguos, como el crujir de los árboles meciéndose con el viento. Ella es parte de la tierra ahora. Las palabras me llenó de un temor que no podía explicar, de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Traté de hablar para exigir respuestas, pero ningún sonido salió de mi voz atrapada en mi garganta. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, sus brillantes ojos fijos en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Ella alzó una mano, sus dedos largos y como raíz, y apuntando hacia el agua. Me volví, después de su gesto, y la vio. Mia se sitúa en las aguas poco profundas, su cuerpo medio sumergido, su cabello enredado con moho, su piel pálida y brillante con agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que ella sonrió. Pero luego vi las raíces de envolver alrededor de sus piernas, su anclaje a la tierra. La forma de su cuerpo parecía mezcla con el pantano, como si estuviera convirtiendo en parte de ella.
No, me gritó, corriendo hacia ella, pero la criatura se acercó en mi camino, su mano extendida, sus brillantes ojos llenos de advertencia. Ella pertenece aquí ahora, dijo la voz. Las palabras resuenan en mi mente. Ella decidió quedarse. Yo no entendía, no podía aceptarlo, pero la verdad estaba allí, escrito en sus ojos, en la manera en que ella se quedó tan quieto, tan tranquilo, como si ella se había convertido en uno con el pantano. La criatura dio un paso atrás en las sombras, su cuerpo se mezcla con el de los árboles, el musgo, el agua, hasta que se había ido. Mía no se movió, su expresión ilegible, con su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que se quedó en el pantano. Salí de Cypress Creek al día siguiente, incapaz de enfrentar el lugar que la había llevado de mí, pero yo sé que ella sigue allí, una parte de la tierra, de su espíritu atado al agua, a los árboles, a la oscuridad que vive en el pantano. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. Sus ojos reúnen de la mina. Con su presencia un recordatorio inquietante de la ciénaga de los secretos, de la criatura que los guardias de ella, de la hermana que perdió a sus profundidades. El diablo del piano. Nueva Orleans había sido siempre una ciudad de la música. Sus calles vivas con el sonido de la música jazz se derraman fuera de los bares y los clubes, las notas que lleva en el húmedo aire de la noche. Fue aquí, en una polvorienta tienda de antigüedades, escondido en un rincón olvidado del barrio francés, que la primera vez que puso los ojos en el piano. Fue hermoso, un gran instrumento con un pulido acabado en negro que brillaba incluso bajo la tenue luz de la tienda. Las teclas de marfil amarillo con la edad, parecía que me invitan a jugar. Pero lo que llamó mi atención fue la intrincados grabados en su cuerpo arremolinadas, que parecía casi viva, girando y cambiando cuando miro en ellos demasiado tiempo. «Ah, te he encontrado», el comerciante dijo, su voz baja acento que coinciden con el languido ritmo de la ciudad. Él era un hombre viejo, su rostro surcado de arrugas, sus ojos afilados y vigilante. Una verdadera pieza de la historia que uno. Perteneció a Lucien de Veraux, uno de los más grandes pianistas de nunca salir de esta ciudad. Yo había oído hablar de Veraux, por supuesto. Él era una leyenda, su música las cosas de los mitos. Se dijo que había vendido su alma por su talento, sus dedos bailando a través de las teclas como si poseía. Él había muerto joven, encontró desplomado sobre este muy piano, su rostro congelado en una mirada de terror. ¿Cuánto?, me pregunto, las palabras de escapar antes de que yo pudiera evitarlo. El tendero de la sonrisa se amplió, pero no había calor en ella. Para usted, digamos que es el destino. He pagado en efectivo, apenas darse cuenta de que el extraño brillo en sus ojos como él me entregó el recibo. Esa noche, el piano fue entregado a mi pequeño apartamento en el borde del trimestre. Se sentó en la esquina de la sala de estar, su presencia imponente, su superficie pulida que refleja el parpadeo de la luz de las farolas en el exterior. No pude resistir el impulso de jugar. Sentado en el viejo banco de madera, puse mis dedos sobre las teclas, el fresco de marfil suave debajo de mi tacto. La primera nota fue rico y resonante, llenando la habitación con un sonido tan puro que hizo que mi pecho el dolor. He jugado durante horas, perder a mí mismo en la música, las notas y saliendo de mí como si el propio piano fueran guiando mis manos. Mi habilidad siempre había sido decente, pero ahora se sentía como algo completamente distinto, un poder que fluye a través de mí, haciendo que la música en vivo. La primera cosa extraña sucedió esa noche. Me desperté con el sonido del piano, las notas débil pero inconfundible. Me encontré en la sala de estar. Mi corazón late con fuerza, solo para encontrar la habitación vacía, el piano en silencio, su tapa cerrada. Me dije a mí mismo que era un sueño, los efectos persistentes de agotamiento y mucho vino, pero el malestar se quedó conmigo. En los próximos días, la música se convirtió en una compulsión. Yo no podía dejar de jugar, mis dedos dibujan a las teclas como si por una fuerza invisible. Las melodías que he creado se parecen a nada de lo que yo había escrito, inquietante y hermosa, cada nota, llenando el aire con un extraño, casi opresivo de la energía. Y entonces los sueños comenzaron. Yo sonaba con Lucien de Veraux, su rostro pálido y los huecos de los ojos mirando a mí de todo el piano. En los sueños, iba a jugar. Sus manos se mueven más rápido de lo que es humanamente posible, el edificio de la música a un ritmo febril,
antes de detenerse abruptamente, su cabeza hasta romperse para cumplir con mi mirada. A su vez, él le susurro, su voz hueca, su expresión llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me gustaría despertar empapado en sudor. Los ecos de la música sigue sonando en mis oídos. Las sombras en la habitación aparente cambio y movimiento. Una noche, mientras me tocaba, me di cuenta de algo extraño. Las tallas en el piano, el remolino, patrones intrincados fueron cambiando. Parecía que con el pulso de la música y de sus formas de desplazamiento de torsión en formas que eran casi humanos. Caras surgió, sus expresiones incómodas con el dolor y la desesperación, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. He intentado dejar de jugar, pero mis manos no obedecer. La música salió de mí, más rápido y más rápido, las notas a crecer, el aire de crecimiento más pesado, más frío, las sombras pulsando en torno a mí. Y entonces vi en él. Lucien de Veraux estaba junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia, llenando la habitación con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. «Usted ha tomado mi lugar», dijo, su voz un hueco susurro, su rostro se torció con la tristeza y el enojo. «Es tuyo ahora». «¿Qué quieres decir?». Tartamudeé, mi voz temblando, con las manos todavía en movimiento a través de las teclas, la música implacable. «La ganga», dijo, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. «El piano elige a su jugador y nunca se deja ir». La habitación creció más frío, el aire lleno de un silencio que presionaba contra mis oídos. La sombra se torcia y retorcia, sus formas de estiramiento hacia mí, sus caras cóncavas llenas con una desesperación que reflejaba Lucienes. Traté de pie, a tirar de mis manos lejos de las teclas, pero no me podía mover, atrapado por la música, por el piano, por el peso de la negociación. No me había dado cuenta de que yo había hecho. Lucien se desvaneció en las sombras, su presencia persistente, su tristeza que llena el aire, las tallas en el piano de pulsos con la luz y de sus formas cambiantes, sus rostros mirando, esperando un recordatorio inquietante de la oscuridad vinculado a la música. No he dejado de jugar desde entonces. El piano no me deja. Su música llena el aire, sus notas, haciendo eco en mi mente su presencia constante e implacable fuerza. Las sombras, reloj, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros llenar el silencio, su dolor un recordatorio del precio que he pagado. Porque el diablo del piano no solo hace que la música que se lleva, se consume. Y una vez que lo tiene, nunca lo deja ir. Terrores de la noche en la calle Elm. Elm Street en Nebraska fue tan comunes como llegaron las hileras de casas modestas con esmero césped cortado, las familias que saludo a cada uno de los otros a través de las calzadas y los niños montando en bicicleta hasta las farolas parpadeaba. Me mudé allí por su simplicidad silenciosa, desesperado por dejar atrás el caos de la vida de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nada fuera de lo común nunca parecía suceder. Pero eso cambió un verano cuando las pesadillas comenzaron. Comenzó con los vecinos. La señora Howell, el ex maestro de escuela en 2 casas más abajo, fue el primero en mencionarlo. Sobre el té una tarde, ella le confesó que había sido el despertar gritando, empapado en sudor, su corazón latía más rápido. «No dejo de ver algo», dijo ella, su voz temblando. «Una sombría figura al pie de mi cama. Sé que no es real, pero se siente tan real». Me sacudió como el estrés o demasiado tarde noche de la TV. Pero en las próximas semanas, historias similares comenzaron a multiplicarse a lo largo de la vecindad. La gente se despierta en medio de la noche, aterrado, sus sueños plagados por una figura que no podía describir, pero no se podía olvidar. Y luego sucedió a mí. Era un húmedo de julio de la noche, el aire pesado con la promesa de la lluvia. Yo había caído en un sueño inquieto, dando vueltas y vueltas, mis sábanas enredadas alrededor de mí. En mi sueño, estaba en mi habitación, pero algo estaba mal. Las sombras en las esquinas fueron más oscuro, más profundo, casi viva. Y entonces lo vi. Una figura de pie en la esquina, envuelto en la sombra, su forma indistinta pero amenazante. Su presencia llenaba la habitación, el aire cada vez más frío, más pesado, presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de gritar,
pero ningún sonido salió. Yo traté de mover, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una parálisis de la que se sentía sofocante. La figura se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en los míos. Él extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos increíblemente largo, esquelético, garra. Y entonces me desperté, jadeando en busca de aliento, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo empapado en sudor. La habitación estaba en silencio, las sombras todavía, pero la memoria de la figura perduraron, su presencia grabada en mi mente. Me dije a mí misma que era solo una pesadilla, pero a la noche siguiente, sucedió de nuevo. ¿Y la noche después de qué? La figura que siempre estaba allí, de pie en la esquina, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso que le hacía difícil respirar. Cada noche se acercó, sus movimientos, lento pero implacable, sus garras mano para llegar a mí. Yo no estaba sola. Los vecinos comenzaron a compartir sus historias, sus rostros pálidos, sus voces temblorosas. Todo el mundo estaba viendo la figura sombría que persiguieron sus sueños, su presencia tan vivido que se sentía más que una pesadilla. El doctor Allen, un especialista del sueño que vivió al final de la calle, decidió investigar. Él reunió a un grupo de nosotros en su casa una noche, la grabación de nuestras cuentas, el análisis de nuestros patrones de sueño. Él era escéptico al principio, pero a medida que las historias apilados, cada uno inquietantemente similar, su escepticismo se dio paso a la inquietud. Esto es a diferencia de cualquier cosa que he visto, dijo, sus cejas fruncidas. Es como si todos estamos conectados de alguna manera, experimentando la misma, de la entidad. El conjunto de cámaras y equipos de monitoreo en mi habitación, decidida a capturar el fenómeno. Esa noche, cuando me quedaba a dormir, el aire se sentía pesado, las sombras en la habitación más oscura, más profundo, como si la figura que me estaba esperando. En mi sueño, estaba más cerca que nunca, de pie a los pies de mi cama, su hueco ojos fijos en los míos, su mano con garras centímetros de mi cara. Traté de gritar, moverse, a Estela, pero la parálisis me mantenía en su lugar, la figura de la presencia asfixiante, ineludible. Y entonces habló. Let me in, la voz susurrada, suave y hueco, un sonido que resonó en el fondo de mi pecho, me llenó de un temor que no podía explicar. Me desperté con un sobresalto, jadeando en busca de aliento. Los ecos de la susurro todavía resuenan en mis oídos. Las cámaras habían captado nada solo estática, el material de archivo de fallas en el momento exacto en que comenzó la pesadilla. El doctor Allen creció más decidida. La configuración de nuevos equipos, la grabación de la actividad del cerebro, analizando cada detalle. Pero las pesadillas que le iba peor, la cifra de crecimiento más audaz, su presencia no se limita a dormir. Empecé a verla en las horas de vigilia, una sombra en el borde de mi visión, un parpadeo en la esquina de la habitación. Otros informaron de la misma, sus ojos huecos, sus voces temblando de miedo. La figura no solo en nuestros sueños más fue aquí, en nuestras casas, en nuestras vidas. El doctor Allen desapareció 2 semanas más tarde. Su casa estaba vacía, su equipo abandonado, su coche aún estacionado en la calzada. Nadie lo vio salir, pero las sombras en las ventanas parecía más oscuro, más profundo, casi viva. Las pesadillas no se han detenido. Cada noche, la figura viene más cerca, sus ojos huecos viendo, sus garras mano que alcanza, su susurro llenando el aire con un sonido que hace que mi pecho el dolor. Let me in. No sé lo que quiere, pero yo sé que viene. El barrio se siente diferente ahora, el aire más pesado, las sombras más oscuras, como si la figura de la presencia ha penetrado en el tejido mismo de la calle. Y sé que un día, pronto, va a llegar a mí. Debido a que algunas pesadillas no se quede en tu cabeza que te siga, quedarse, esperar, mirar, siempre fuera de su alcance. Hasta que no lo somos. El cementerio de las almas perdidas. Silent Hill, Kentucky. Fue una ciudad envuelta en niebla y misterio. Ubicado en las estribaciones de los montes Apalaches, era un lugar tranquilo donde la vida se mueve en su propio lento, deliberado. Pero fue el cementerio que dieron a la ciudad su nombre y su reputación, una expansión de degradado lapidas, árboles retorcidos y persistente niebla que parece arroyo en cada noche como un reloj.
La primera vez que escuché sobre el cementerio como un niño, le susurro historias compartidas en torno a las fogatas. La gente hablaba de figuras fantasmales, vagando por los jardines, de las extrañas luces parpadeantes de entre los sepulcros, y de voces llamando fuera de mandó. Pero lo más escalofriante historia era de la barrera, una delgada e invisible velo que separa a los vivos de los muertos. Los lugareños creían que durante ciertas noches, cuando la niebla era más espesa, la barrera debilitado, y las almas de los difuntos podían cruzar al mundo de los vivos. Yo no creo en los fantasmas. Yo era un periodista, escéptico por naturaleza, y cuando me mudé a Silent Hill a trabajar para el periódico local, el cementerio era solo otra historia para investigar. Mi editor me ha asignado para escribir una obra acerca de la historia de la ciudad, y el cementerio fue su pieza central. Llegué al atardecer, mi coche retumbante a una parada en las puertas de hierro forjado que marcó el cementerio de la entrada. El aire era frío y húmedo, la niebla ya subido, se encrespa alrededor de las lápidas como dedos. La puerta crujió al empujar el aire, el sonido haciendo eco en el silencio. El cementerio fue masiva, sus caminos serpenteantes a través de las hileras de tumbas que se extendía tan lejos como el ojo podía ver. Algunas de las lápidas eran tan antiguas, las inscripciones se había desvanecido, sus superficies agrietadas y desgastada por el tiempo. Otros fueron más reciente, adornado con flores y fichas de la memoria. Caminé despacio, tomar notas, sacando fotos, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. La niebla creció más grueso como el sol se sumerge por debajo del horizonte, las lápidas que se pierden en la sombra, el aire cada vez más frío, más pesado. Y entonces, yo lo oí. Una voz, tenue y distante, realizado en la niebla. Era suave, casi un susurro, pero inconfundible, un bajo, triste lamento que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, mi linterna haz temblando como esbarrido a través de las tumbas. «Hola», me llama, mi voz apenas por encima de un susurro. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, el llanto más fuerte. No era una sola voz, era un coro de susurros y gritos que parecía venir de todas partes sin ninguna parte. El sonido llenó el aire, que se filtra en mi pecho, mis huesos, mi alma. Me volví, mi linterna de la captura de movimiento en la distancia, una figura, apenas visible a través de la niebla. Estaba pálida y borrosa, su forma vacilante como el humo, sus movimientos lentos y deliberados. Ella no estaba sola. Más figuras surgieron, sus formas de torsión y el cambio en la niebla, su presencia que llena el cementerio con un peso que le hacía difícil respirar. Tropecé de nuevo, mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies no se movían, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como la niebla en sí me sostenía en su lugar. Las cifras se acercó, sus formas cada vez más claras. Ellos eran humanos, pero no. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos huecos, la expresión de sus rostros llenos de tristeza y añoranza. Se movían lentamente, sus brazos extendidos, sus voces que se unen al coro de susurros que flotaban en el aire. «Usted no debería estar aquí», uno de ellos dijo, su voz hueca, haciendo eco en mi mente. Traté de hablar, a preguntar quiénes eran, pero las palabras atrapadas en mi garganta, mi voz temblando, mi aliento visible en el aire helado. Las cifras se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos huecos fija en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Uno de ellos, una mujer con largo, enmaranado cabello y un rostro grabado con el dolor, dio un paso adelante, su mano extendida. «Ayúdanos», ella susurró, su voz llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Yo no sabía qué hacer, no podía entender lo que ella quería decir. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, las cifras de presionar más cerca, sus susurros de crecimiento más fuerte, más desesperada. Y entonces, la campana de peaje. Una profunda, resonante sonido que resonó a través del cementerio, el temblor de la tierra, dividiendo el aire. Las cifras se congeló, sus ojos huecos ampliación, sus expresiones de torsión con el miedo. «La barrera», uno de ellos dijo, su voz temblando. «Es romper». El aire crepitaba con la energía, la niebla arremolinada, los susurros en aumento a un ensordecedor crescendo. Las cifras comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, sus voces resuenan en el silencio. «Irse»,
dijo la mujer, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. Antes de que sea demasiado tarde. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. Me di la vuelta y corrió, tropezando a través de la niebla. Los susurros de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el tanido de la campana de nuevo y de nuevo, su sonido llenando el aire con un peso que le hacía difícil pensar, respirar, irar. Me llego a las puertas solo como el último de los susurros se desvaneció, el cementerio de caer en silencio, la niebla, la elevación, el aire quieto y pesado. Yo no miro atrás, no dejar de correr hasta que yo estaba a salvo en el interior de mi coche, las puertas cerradas, mi corazón late con fuerza, mi respiración irregular. Salí de Silent Hill a la mañana siguiente. El abandono de la historia, la memoria de los susurros, de las figuras, de la campana grabada en mi mente. El cementerio sigue siendo una sombra en el borde de la ciudad. Su presencia es un constante recordatorio de la fina barrera que separa los vivos de los muertos. Debido a que algunos lugares no son solo embrujadas o heridas, los ecos del pasado que perduran, a la espera de la barrera para debilitar, para que los susurros a llamar, por la vida paso demasiado cerca del borde de la oscuridad. La maldición de la momia la tumba. El Museo de Antigüedades en Washington, D.C. siempre había sido un faro de la historia, sus grandes pasillos llenos de artefactos de civilizaciones pasado de largo. Pero su más reciente exposición, Tesoros de los Faraones, atrajo a multitudes sin precedentes. Entre los dorados de joyas, tallas intrincadas y el jeroglífico inscrito sarcófagos de una sola pieza se sitúa fuera una momia encerrado en un ataúd de oro, sus envolturas pristina a pesar de su edad. Yo era un guardia de noche en el museo, con la tarea de garantizar la seguridad de sus tesoros de incalculable valor. Fue tranquila de trabajo, la mayoría de las noches sin incidentes salvo por el ocasional crujido de la antigua construcción o el zumbido del aire acondicionado. Pero de la noche a la momia llegó, la atmósfera en el museo cambió. El ambiente se volvió más frío en la sala de exposiciones, las sombras más oscuras, más tiempo. Los otros guardias, bromeo acerca de la maldición de los faraones, un anéjotropo en películas y libros. Me reí con ellos, pero en el fondo, la momia sacaba de mí. Había algo en sus ojos hundidos, su forma sin vida, que hizo que el vello de mi nuca se eriza. El primer extraña aparición ocurrió en mi tercera noche de la exposición. Como ya he hecho mis rondas, las luces en el ala egipcia parpadeaba, sumiendo la habitación en la oscuridad. Tiré mi linterna, la viga de corte a través de las sombras, iluminando el ataúd de oro. Era virgen, su estuche de cristal todavía sellado, pero el aire era pesado, grueso, con un olor que no pude lugar terroso, como la descomposición de las flores. Cuando me acerqué al ataúd, un débil sonido llegó a mis oídos. Fue suave al principio, apenas audible, como un lejano susurro. Pero como me acerco, el sonido creció más fuerte, más clara baja, gutural gemido que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi aliento visible en el aire helado. Los susurros parecían venir de todos alrededor de mí, haciendo eco en el silencio, llenando la sala con un sonido que era a la vez triste y amenazante. ¿Es alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, la linterna temblor en mi mano. Los susurros se detuvo bruscamente, reemplazado por un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. Espere, mi corazón latía más rápido, pero la habitación se mantuvo aún, las sombras inmóviles. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, el producto de muchas historias de terror y dormir muy poco, pero como las noches que pasaban, las apariciones se volvieron más frecuentes y más siniestro. Una noche, regresé a la sala de exposiciones de encontrar la caja de cristal abierta, la de la momia envolturas esparcidos por el suelo. El ataúd de oro estaba vacío, su tapa apoyado contra la pared. Mi primer pensamiento fue vandalismo, un atraco, pero la seguridad material de archivo no mostró nada. Nadie había entrado en la sala, y sin embargo, el caso fue innegablemente perturbado. Los murmullos volvieron esa noche, más fuerte, más insistente. Llevaban un extraño ritmo, una cadencia que se sentía casi como un canto. Yo no podía entender las palabras, pero su tono estaba lleno de rabia, con dolor, con algo antiguo y desconocido. Y entonces, yo lo vi.
Una figura se situó en el extremo más alejado de la sala, envuelta en sombras. Era alto y delgado, sus movimientos lentos y deliberados, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Levanté mi linterna, el rayo iluminando su forma. Era la momia, pero no como lo había sido. Las envolturas se aferró a su cuerpo como una segunda piel, sus características y retorcidas, sus ojos huecos que se quema con una luz que envía escalofríos por mi columna vertebral. Irse, se dijo, su voz baja, gutural susurro que hizo eco en el silencio. Tú no perteneces aquí. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies estaban arraigados al lugar, mi cuerpo congelado por un miedo tan profundo que sentía como el mismo aire era presionando hacia Vais. La figura dio un paso adelante, sus movimientos espasmódicos, antinatural, su presencia que llena la sala con una frialdad que se filtraba en mis huesos. Se han molestado en mi reposo, se dijo, su voz más fuerte ahora, llenos de ira. Tendrá que pagar el precio. Las luces parpadeaban, las sombras girando y retorciéndose, los susurros de crecimiento más fuerte, más caótico, llenando el aire con un sonido que era casi insoportable. Me di la vuelta y corrió. El sonido de mis pasos resuenan en el silencio, el murmullo de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el sentido de ser visto implacable. No me detuve hasta que llegué a la oficina de seguridad. Cierren la puerta de golpe detrás de mí, mi respiración irregular, mis manos temblorosas. Le dije a mi supervisor lo que había sucedido, pero lo desestimo como una broma, un truco de la mente. A la mañana siguiente, la sala de exposiciones fue cerrada al público. El director del museo dijo que era para mantenimiento, pero los susurros entre el personal de la contó una historia diferente. Varios de los trabajadores se había informado de que los extraños sucesos, voces en las sombras, los objetos que se mueven por su propia cuenta, una abrumadora sensación de pavor. Renuncié a mi trabajo en el museo de la semana, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de su ardor en los ojos, su voz hueca. La momia fue devuelto a su patria poco después, su presencia demasiado perturbador para el personal de Oso. Pero los rumores persisten. A veces, en la quietud de la noche, escucho suave y distante, haciendo eco en las esquinas de mi mente. Hablan de la ira, de tristeza, de una maldición que nunca descansan, una sombra que nunca se desvanecen. Porque algunas cosas no están destinados a ser molestado, sus secretos enterrados por una razón, su oscuridad, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar. La maldición del collar de esmeraldas. Mi nombre es Lily Carter, y si yo hubiera sabido el precio de heredar ese collar de esmeraldas, habría dejado enterrado en el panteón familiar. Pero cuando mi abuela falleció, ella me dejó que la pieza delicada, enclavado en una oscura caja de terciopelo, un pedazo de la historia de la familia nadie quería hablar. El collar hermoso, un antiguo, conjunto con un profundo verde esmeralda que brillaban como una llama en la luz. Yo no creo en las maldiciones, no hasta que fue demasiado tarde, y para entonces yo ya estaba atrapado. Todo comenzó en una tarde calurosa de verano en Charleston, Carolina del Sur, cuando me encontró el collar de mi abuela pertenencias. Mi madre me había advertido acerca de esto, me dijo que era nada más que problemas, que cada mujer en nuestra familia que llevaba había sufrido la desgracia. Pero yo siempre pensé que se trataba de un cuento de viejas para añadir misterio a un ordinario de la herencia. Yo le puse el collar alrededor de mi cuello, la esmeralda frío contra mi piel, y sintió una extraña, casi eléctrico sensación de correr a través de mí. Lo ignoré pensando que era solo la emoción, pero a partir de ese momento mi vida comenzó a desmoronarse. El primer incidente se produjo solo días después de que yo había empezado a usar el collar. Yo estaba conduciendo de vuelta al trabajo cuando mi coche se salió de la carretera. Apenas falta un camión que se aproxima. Se me escapó con heridas leves, pero me chocó. Yo nunca había perdido el control al igual que antes, y cuando me senté en el lado de la carretera, atrapar mi aliento, sentí la esmeralda presionando contra mi pecho, más pesado de lo que debería haber sido, casi como si se tratara de un peso que no podía soportar. Yo debería haber tomado, pero me convencí de que era solo una coincidencia. Yo no creo en maldiciones, después de todo. Pero conforme pasaron los días, las cosas solo empeoraron.
Una semana después del accidente, me empezó a enfermar nada serio al principio, solo una fiebre, escalofríos, sueños extraños que me dejó exhausto y agotado. Pero los sueños crecían más oscuro, más viva, llena de sombras y voces susurrando palabras que yo no podía entender. En cada sueño vi a una mujer, su rostro pálido y retorcido en el dolor, sus ojos fijos en la esmeralda alrededor de mi cuello. Traté de ignorarlo, pero cada mañana me despertaba más agotado, como si el collar fue minando mi fuerza. Mis amigos notaron el cambio en mí, la forma en que creció delgado y cansado, mi piel pálida, mis ojos la sombra, y lo peor era que no podía tomar el collar. Cada vez que he intentado, mis dedos se congelaron, mi mano negarse a levantar el cierre. Desesperado por respuestas, me puse a investigar sobre la historia del collar. Me enteré de que se había pertenecido a mi tatarabuela, una mujer llamada Annabelle Livingston. De acuerdo a la tradición de la familia, Annabelle había sido un rico miembro de la alta sociedad, una mujer que lo había cautivado Charleston Sociedad con su belleza y el ingenio. Pero después de su matrimonio, algo cambió. Ella se retiró de la sociedad, se obsesionó con el collar, que lo lleva de día y de noche, hasta que una noche ella fue encontrada muerta en su dormitorio, la esmeralda todavía alrededor de su cuello. La causa de su muerte no fue determinada. Algunos dijeron que era una enfermedad, otro susurro era la angustia. Pero de rumores, historias de cómo cada mujer de la familia que llevaba el collar que había sufrido la desgracia de la enfermedad, los accidentes, incluso la locura. Y ahora, entendí por qué mi madre me había advertido. Determinado para librarme de la maldición, me acerqué a un anticuario especializado en herencias de la familia. Él escuchó mi historia con una grave expresión, asintiendo con la cabeza como he descrito los extraños sucesos que me había atormentado desde que me gustaría poner en el collar. «Este no es ordinaria de la pieza», dijo, su voz baja y estable. «Los objetos malditos son a menudo obligados por las emociones fuertes, el dolor, la traición, la ira. Si su tatarabuela llevaba este cuando ella murió, su espíritu puede ser atado a ella, su dolor incrustado en la joya en sí mismo. Sugiere una manera de romper la maldición. Yo tendría que entender la razón detrás de Annabelle's sufrimiento, para averiguar por qué su espíritu se demoró. Solo entonces podía esperar libre de ella y yo sé del collar de la bodega». La noche siguiente, regresé a casa de mi abuela y cavado a través de sus revistas y documentos de la familia, desesperada por cualquier pista. Y luego me enteré de que una carta, escrita en Annabelle escritura a mano, oculto en un viejo libro forrado en cuero. En la carta, Annabelle habló de su matrimonio, de cómo su marido, un hombre llamado Charles Livingston, había sido cruel y infiel. Ella describió cómo había traicionado a ella, llevado a la desesperación, y cómo, en su momento más oscuro, ella había hecho un pacto. Ella había insistido al cola para protegerla, para obligar a su marido a ella para siempre, así que él nunca podría escapar del dolor que había causado a ella. Pero el pacto se había torcido, atrapando su espíritu dentro de la esmeralda, la unión con la gema incluso en la muerte. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, como he leído sus palabras. Su dolor y la ira se derrama de las páginas, haciendo eco a través de los siglos. Ella había maldecido a sí misma tanto como a su marido, la vinculación de su espíritu para el collar, dejándola incapaz de encontrar la paz. Con la verdad en la mano, yo sabía lo que tenía que hacer. Volví a los anticuarios y juntos hemos planeado un ritual de liberación de Annabelle Espíritu. Nos reunimos en una pequeña habitación en la parte trasera de su tienda, el aire pesado con el olor de la quema de salvia. Me puse el collar una última vez, sintiendo el frío de peso alrededor de mi cuello, la esmeralda brillando en la tenue luz de las TEM. Como me recito las palabras del ritual, sentí un extraño calor extendió a través de mí, una sensación de alivio, como si el espíritu de Annabelle fue finalmente en paz. La esmeralda parecía con el pulso de luz, y por un breve momento, la vi una sombría figura de pie junto a mí, su rostro llano retorcidos por el dolor, pero sereno, sus ojos se llenaron de gratitud. Y entonces, ella se había ido. El collar cayó a mi cuello, el broche de apertura en su propio, y sentí una inmensa sensación de libertad, como si un peso se había levantado de mi alma. La maldición se había roto. El collar, una vez que un símbolo del dolor y la traición, ahora era nada más que una hermosa pieza de joyería, una reliquia de un pasado doloroso. He enterrado el collar de la noche
en lo profundo de la tierra cerca de la parcela familiar, dejando a donde pertenecía, lejos de aquellos a los que pudiera hacerle daño. Todavía me siento de Annabelle presencia a veces, un susurro suave en la parte de atrás de mi mente, un recuerdo de la maldición que había obligado a los dos. Pero ahora, ella está en paz, su espíritu libre de la esmeralda de la bodega. Y como para mí, he aprendido a ser cauteloso con el pasado, a respetar el peso de la historia de la familia y recordar que algunas de las reliquias que es mejor dejar intacta. The Haunting of Devil's Peak. Mi nombre es Ben Carter, y si hubiera escuchado a la gente del lugar, yo no estaría aquí, haciendo un recuento de lo que sucedió en Devil's Peak. La advertencia fue clara. La Montana era un maldito, un lugar donde los escaladores perdido su camino, enganados por los espíritus que encantada de sus laderas. Pero yo no creo en maldiciones y ni mis amigos. Estábamos escaladores experimentados, quienes buscan emociones que había frente a algunos de los picos más difíciles en el mundo. Devil's Peak era otro desafío, o eso creíamos. Llegamos en Colorado en una fresca mañana de octubre, el aire delgado y frío como hemos establecido un campamento en la base de la Montana. La cumbre de Devil's Peak se alzaba por encima de nosotros, envuelta en niebla, sus acantilados de corte en el cielo como los dientes de algunos de los antiguos Bessia. Los locales intentaron advertirnos historias de escaladores que habían desaparecido, de figuras fantasmales visto vagar por los senderos en la noche, de susurros que se hizo eco a través de los árboles, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para aventurarse demasiado cerca. La gente ir a esa Montana y no volver, un viejo nos había dicho en una estación de gas, no es un lugar para los vivos. Nos reímos de él, confiamos en nuestras habilidades y desdenosos de las historias de fantasmas. Habíamos escuchado historias similares acerca de otras montanas y nunca tuvo problemas. Pero como comenzamos nuestra subida, una extraña sensación se apoderó de nosotros, una sensación de inquietud que yo no podía temblar. Las primeras horas de la subida fueron sin incidentes. El terreno era difícil, con pendientes empinadas y estrechas sendas que la herida alrededor de los acantilados y las rocas, pero estábamos acostumbrados a ello. El ambiente se volvió más fría a medida que subimos. El engrosamiento de la niebla se aferran a las rocas y a los árboles como un sudario. El mayor nos fuimos, el más tranquilo se convirtió. Los sonidos habituales de la selva desvaneciendo hasta que no había nada, pero el sonido de nuestra respiración y el crujido de la grava bajo nuestras botas. Como el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras a través de la Montana, hemos decidido hacer un campamento para la noche. Hemos encontrado un piso repisa con suficiente espacio para nuestras tiendas de campana, la niebla girando alrededor de nosotros como el humo. El silencio era opresivo, y la Montana se sentía, como si estuviera mirando, esperando. Esa noche, cuando nos sentamos alrededor de un pequeño fuego, las historias de Devil's Peak volvió para vengarse de nosotros. Max, el más cercano a mi amigo y compañero de escalador, parecía especialmente en el borde. Sus ojos lanzaban hacia las sombras. ¿Sientes eso?, pregunto, su voz apenas por encima de un susurro. Es como no estamos solos. Yo se encogió de hombros, aunque no podía negar la extraña sensación que se había apoderado de nosotros. La niebla parecía más grueso, casi sofocante, y cada hora entonces pensé que vio formas de moverse a través de ella, las figuras que se desvanecen en el momento en que me miro directamente a ellos. «Ven». La voz era suave, apenas audible, pero envió un escalofrío por mi columna vertebral. Miré a Max, esperando a reír, pero su rostro estaba pálido, sus ojos dilatados por el miedo. Antes de que pudiera contestar, el susurro llegó de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo eco a través de la niebla. «Ven, siga». Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor, tratando de encontrar la fuente de la voz, pero no había nada, solo sombras y niebla. Me dije a mí mismo que era solo el viento, que estábamos imaginando cosas, pero la voz persistió, creciendo más fuerte, más insistente, nos llama más profundamente en la Montana. A pesar de mi mejor juicio, sentí una extraña compulsión a seguir la voz, un tirón que era casi hipnótico. Me miro a Max y pude ver la misma mirada en sus ojos, una mezcla de miedo y fascinación. Contra toda razón, se levantó, agarro a nuestro equipo y comienzo a caminar, dejando a la seguridad de nuestro campamento detrás. La niebla se espesa a medida que se mueve,
girando alrededor de nosotros como una cosa viva, oscureciendo el camino. La voz continua nos guía, con un suave melódico sonido que parecía venir de todas partes y en ninguna a la vez. Nos topamos a través de la oscuridad, nuestras linternas apenas penetrar en la niebla, y pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. El sendero nos siguiente había desaparecido, reemplazado por un laberinto de rocas y acantilados que todo parecía igual. La voz creció más fuerte, más urgente, haciendo eco a través de la niebla como una sirena llamada que nos lleva más profundamente en la montana, lejos de cualquier sentido de la dirección. Entonces, por el rabillo de mi ojo, vi las figuras, apenas visible a través de la niebla, sus formas sumido en la oscuridad. Se movían en silencio, deslizándose sobre las rocas, con sus rostros ocultos, sus ojos fijos en nosotros con un frío, insensible mirada. Max tropezó con su linterna a oscilar, y me acerqué a la constante de él, pero mi mano pasó a través de su brazo como si estuviera hecho de humo. Yo contuve el aliento, mover de un tirón de mi mano hacia atrás y lo miro con horror. «Max», susurré, mi voz temblando. Él se volvió hacia mí, su rostro pálido, sus ojos huecos, y por un momento pensé que él parecía diferente. Sus características parecía borrosa, distorsionada, como si estuviera perdiéndose en la niebla. Él abrió su boca para hablar, pero ningún sonido salió, solo un suave jadeo de la respiración que llenó el silencio. Y entonces él se había ido. Un momento en el que él estaba de pie junto a mí, y el siguiente había desaparecido, tragado por la niebla. Llamé a su nombre, mi voz haciendo eco a través de la oscuridad, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de mí, como me tropecé a través de la niebla. Mi linterna parpadeó, las voces de crecimiento más fuerte, más insistente. «Ven, únete a nosotros». Las figuras aparecieron de nuevo, que me rodea, sus rostros retorcidos en la agonía, sus ojos vacíos. Llegaron, sus manos fría e insensible, sus voces en la fusión de un coro de la desesperación. «Usted no puede salir», cuchicheaban. «Nadie deja. Trate de correr». Pero la niebla era espesa, sofocante, envolver alrededor de mí como un sudario. Las cifras que se mueven más cerca, sus rostros a centímetros de la mía, sus ojos se llenaron un vacío que me heló hasta los huesos. Podía sentir su desesperación, su enojo, su interminable deseo de escapar de la montana de agarre. Y luego, en la distancia, vi un débil resplandor, un parpadeo de la luz que atraviesa la oscuridad. Desesperado corrí hacia ella. Las voces se desvanece como me tropecé a través de la niebla, la luz creciendo más brillante, tirando de mí hacia fuera de la pesadilla. Me encontré de nuevo en nuestro campamento. El fuego sigue ardiendo, la niebla retroceso como el amanecer en la montana. Yo estaba sola, mi ropa húmeda por el sudor, mi corazón latía más rápido. He buscado por Max, en busca de cualquier signo de él, pero él se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Los locales buscaron, recorriendo la montana durante días, pero no encontraron nada. No hay rastro de él, ningún signo de a dónde había ido. Me dijeron que se había caído, que había perdido a su manera, pero yo sabía la verdad. Devil's Peak había llevado con él, tal como le había dado tantos antes que él. Ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo verlo allí, de pie, su rostro pálido, sus ojos huecos, perdido para siempre en la niebla. Las voces todavía me persiguen, que me llamaba, que me señalaba a volver, a unirse a ellos en la oscuridad. Salí de Colorado, en el que prometió nunca más volver, pero sé que Devil's Peak es de esperar, sus espíritus atados a la montana, atrapados en un ciclo sin fin de la desesperación. Y cada hora y entonces, les oigo llamando a mí, un susurro en el viento, un recordatorio de que nadie realmente hojas de Devil's Peak. Los lugareños estaban en lo correcto. Algunos lugares son maldecidos, perseguidos por los espíritus de los que fueron desviados. Del Diablo y Pico. Es un lugar de entrar, pero nunca se puede dejar. El payaso de Carnaval Creek. Mi nombre es Tyler Mason, y si yo hubiera sabido lo que nos esperaba en el Carnaval Creek, yo nunca hubiera pisado un pie en ese lugar maldito. El antiguo parque de atracciones en las afueras de la ciudad había sido abandonada por décadas, su oxidado solas y el desmoronamiento de atracciones abandonado en silencio. Pero como los adolescentes, la emoción de escondidas en lugares prohibidos era irresistible. Habíamos oído hablar de las historias,
Por supuesto, los cuentos de la payaso de Carnaval Creek, una siniestra figura que se albergaba en el jardín, atraer a alguien lo suficientemente tonto como para entrar en su juego mortal. Pensamos que era solo un cuento destinado a mantener a los niños lejos. Nos equivocamos. Era una cálida noche de verano cuando mis amigos y yo decidimos ir. Hay 6 de nosotros, de mi mejor amigo de Chris, su novia Jenna, su prima Raquel, y otros 2 de nuestros amigos, Marcos y Lily. El plan era simple: pausa, tomar algunas fotos y demostrar a todo el mundo en la escuela que no teníamos miedo de algunas viejas historias de fantasmas. Carnaval Creek era aún más inquietante de cerca. Las oxidadas puertas se cernían sobre nosotros, su pintura descascarada, las palabras «Bienvenido al Carnaval Creek» apenas visible bajo anos de mugre. Más allá de la puerta, se podía ver las sombras de la Rueda de la Fortuna y el Tilt-A-Whirl, sus contornos apenas discernible en la tenue luz de la luna. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero lo ignoré, decidido a mantenerme fresco. Subimos por la puerta, el aterrizaje en la hierba que crece en el otro lado. El parque estaba en silencio, el aire espeso con olor a moho y a la corrosión. A medida que se mueve más profundo, las sombras parecían cerrar en alrededor de nosotros, las olas que se avecina como esqueletos en la oscuridad. Cada crujido y gemido envió una sacudida a través de nosotros, pero seguimos yendo, riendo nerviosamente, tratando de sacudirse la tensión. Entonces, lo vio el payaso. Él estaba de pie por el viejo carrusel, su figura apenas visible en las sombras. Al principio, pensamos que era solo una estatua, un olvidado remanente del parque del pasado, su cara pintada en una retorcida sonrisa, su ropa desgastada o rota. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que él nos estaba mirando, sus ojos brillando con un resfriado, una luz artificial. ¿Es que él es real?, Rachel susurró, su voz temblando. Nos quedamos paralizados, mirando fijamente a la figura, seguro de si era real o algunos enfermos broma configurado para asustarnos. Luego, con paso lento, deliberado movimientos, el payaso levantó su mano, saludando a nosotros con una sonrisa burlona. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y sentí que mi estómago gota. «Vamos a salir de aquí», susurró Jenna, agarrando el brazo de Chris. Pero antes de que pudiera moverse, el payaso habló, su voz baja y ronca susurro que parece hacer eco a través del parque. «Bienvenido, bienvenido al Carnaval Creek», dijo, su sonrisa cada vez mayor. «¿Quién está listo para jugar?». Sin advertencia, el carrusel de luces parpadeaba, echando un misterioso resplandor en el payaso de la cara. Él levantó su mano, y el carrusel comenzó a girar, su inquietante voz clave de la música llenando el aire de la noche. Nos miró, horrorizado, como los caballos se mueven hacia arriba y hacia abajo, sus ojos en blanco y ciegos, como si ellos también fueron atrapados en esta pesadilla. El payaso se rió entre dientes, en un profundo y gutural que envió escalofríos por mi columna vertebral. «Oh, no te vayas», dijo, su voz goteando con fingida dulzura. «El juego acaba de empezar». Y entonces él desapareció. Un momento en el que él estaba allí, la siguiente que se había ido, su risa haciendo eco a través del parque, el carrusel de hilado más rápido, las luces parpadeantes salvajemente, con la proyección de sombras que parecían estirar y girar, formando grotescas formas en el suelo. Nos atornilladas, corriendo de nuevo hacia la puerta, pero los caminos parecían cambio y cambio que nos rodea, que nos lleva más profundamente en el parque en lugar de hacia afuera. Cada vez nos trajo cara a cara con el otro trenzado reliquia, un oxidado Montana rusa, una fractura de abajo del parachoques del coche, una casa de la risa con destrozado espejos que reflejan nuestra aterrorizada se enfrenta de nuevo a nosotros. «El nos», susurró Lily, su rostro pálido. Nos corría más rápido. Nuestras respiraciones vienen jadeos desiguales, pero no importa lo rápido que iba. Las huellas creció más fuerte, más cerca, como si estuviera jugando con nosotros, haciéndonos creer que nos podía escapar. Doblamos una esquina y nos encontramos enfrente de la Casa de los Horrores, sus agrietados letreros de neón parpadeando encima de la entrada. Yo no quiero entrar en algo sobre la Casa de los Horrores, se sentía mal, como si estuviéramos caminando en una trampa. Pero los pasos se acercaban y no tuvimos ninguna opción. El interior era un laberinto de espejos, cristal deformado y retorcido, distorsionando nuestras reflexiones en grotescas formas.
A medida que se mueve más en la casa de los horrores, sentía una creciente sensación de temor de los muros de cierre en torno a nosotros, los espejos que reflejan no solo nosotros, sino otra cosa. Sombras se movían en el cristal, figuras que no eran nuestras, sus rostros retorcidos por el terror, sus ojos suplicantes. ¿Ves eso?, Rachel susurró, su voz apenas audible. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las reflexiones no eran solo sombras, eran personas, las caras atrapado detrás de un vidrio que nos mira con ojos huecos. Y entonces, en uno de los espejos, yo lo vi, el payaso, sonriendo a nosotros desde detrás del cristal, sus ojos oscuros y vacíos. No se puede ocultar el susurro, su voz haciendo eco a través de la casa de los horrores. El juego acaba de empezar. El pánico surgió a través de mí y nos topamos a través del laberinto, buscando desesperadamente una salida. Pero cada espejo mostró el payaso, más cerca y más cerca, su rostro torció en una horrible mueca cuando vio que nosotros luchamos. Finalmente, encontramos una puerta en la parte de atrás de la casa de la risa y nos estalló fuera, jadeando en busca de aire, solo para encontrarnos en el corazón del parque, rodeado por el silencio, la amenaza de las olas. El payaso estaba en ninguna parte ser visto, pero su risa se hizo eco a través del aire, burlándose de nosotros, para recordarnos que estábamos atrapados en su juego. Uno por uno mis amigos empezaron a desaparecer. Primero fue Mark. Él había corrido delante de nosotros pidiendo ayuda, pero al doblar la esquina, él se había ido. Todo lo que quedaba era su teléfono, tendido en el suelo, su pantalla rota, su rostro aterrorizado congelado en la última foto que él había tomado. Entonces Raquel, que juro que ella vio a la salida, justo por delante. Ella corrió hacia él, pero cuando llegamos, ella se había ido. Su voz sigue resonando en la distancia, llamando a nuestros nombres. Chris y Jenna fue el último en ir, desapareciendo junto a la sombra de la rueda de la fortuna. Oí sus gritos, vio su figura recortada contra el metal oxidado, pero cuando yo les llego, no había nada, solo el tenue sonido del carrusel. Sigue girando, sigue jugando su inquietante melodía. Ahora, estoy solo, vagando por el vacío caminos, buscando una manera de salir. Mis amigos voces resonando en mi mente, sus rostros inquietantes cada sombra. No sé cuánto tiempo he estado aquí, días, tal vez semanas. El tiempo no parece existir en este lugar, una retorcida reino donde el payaso reglas, atrapando a alguien lo suficientemente tonto como para entrar en su dominio. Puedo escucharlo ahora, sus pasos haciendo eco detrás de mí, su risa llena el aire. Yo sé que él está observando, esperando por mí para hacer el siguiente movimiento, sus ojos brillando con un color oscuro, retorcido alegría. ¿Listo para jugar?, le susurra a su voz un asco de ronronear. No sé si podré escapar de Carnaval Creek, o si voy a terminar como los otros, solo otra cara en los espejos, otro fantasma atrapado en el payaso del juego mortal. Pero ¿cómo puedo ejecutar? Su risa me sigue, un recordatorio de que yo soy ahora un peón en un juego sin fin. ¿Y el payaso? Él siempre mirando, a la espera de su próxima víctima, su próximo emoción, su siguiente jugador en el infinito, trenzado carnaval de las sombras y gritos. Porque en el Carnaval Creek nadie sale vivo. La casa que el tiempo olvidó. Mi nombre es Daniel Reid, y yo había oído los rumores acerca de la vieja mansión en el tiempo del fin, y da una casa que solo apareció en la noche de luna llena. Creció en una pequeña ciudad, las leyendas que se convierten en parte de la vida cotidiana, pero nunca pensé que gran parte de ellos. La gente dijo que era una casa fantasma, un lugar que aparecería bajo la luna de plata de la luz, y se desvanecen al amanecer. Se advirtió que cualquier persona que entró en la casa nunca fue la misma después de esto, si volvían a todos. Pero yo no lo creo, hasta la noche vi la casa para mí. Era un frío de octubre por la noche cuando mis amigos y yo decidimos investigar. Estábamos todos los estudiantes universitarios de estarios de vuelta de vacaciones, aburrido y en busca de una emoción. La luna llena solo había resucitado, echando un misterioso resplandor sobre la ciudad, y no pudimos resistirnos a la tentación de la leyenda. Así que, armados con linternas y la valentía que solo viene con la juventud, nos dirigimos hasta el momento de la final, con ganas de descubrir la verdad. Como nos acercamos al lugar donde estaba la casa, se supone que para comparecer, una extraña sensación se apoderó de nosotros.
El ambiente se volvió más frío, más pesado, como si estuviéramos caminando en un lugar que no debería existir. Y luego, a través de los árboles, lo vimos una gran mansión de su Windows oscuro, su exterior resistido, pero extrañamente intacta. Parecía que brillan en la luz de la luna, casi como un espejismo, pero estaba allí, sólido y real. Nos miraba con asombro, incapaz de creer a nuestros ojos. Ninguno de nosotros dijo una palabra mientras nos acercamos, nuestros pasos amortiguados en el sendero lleno de vegetación. La casa se alzaba sobre nosotros, silenciosa e imponente, su Windows reflejando la luz de la luna pálida. ¿Estamos realmente haciendo esto?, mi amiga Olivia susurró, su voz temblando. Vamos, es solo una vieja casa, le contesté, tratando de sonar segura. Además, quién sabe cuándo vamos a tener otra oportunidad. Con eso me empujo a abrir la pesada, el crujir de la puerta, y entramos dentro. El aire era rancio, de espesor con el olor del polvo y de la edad, y el silencio era tan profundo que sentía como que había entrado en otro mundo. La casa era hermosa, un extraño, abandonado manera ornamentado, papel tapiz de la descamación de las paredes, elegante, pero desapareció de los muebles, una gran escalera que terminó en las sombras. A medida que se mueve a través de las habitaciones, algo que sentimos, apagado. Los relojes en las paredes marcara débilmente, pero ninguno de ellos mostró el mismo tiempo. Algunos se pusieron a mediodía, otros a la medianoche, y algunos no se movió, sus manos congeladas. Fue inquietante, pero hacia adelante, también intrigado a la vuelta. Entonces llegamos a la sala de estar, y es que cuando las cosas cambiaron. En el momento en que entramos en el interior, la habitación transformada. Un segundo, estaba oscuro y polvoriento, los muebles cubiertos de hojas. El siguiente, estaba vivo lámparas parpadeantes en la suave música de un gramófono en la esquina, el olor a perfume que permanece en el aire. Me volví hacia mis amigos, esperando que se vean tan sorprendida como yo me sentía, pero que se ha ido. Yo estaba solo en la habitación, pero todavía podía oír sus voces débilmente llamando mi nombre, haciéndose eco de algún lugar lejano. ¿Olivia? ¿Chris? ¿Cañuerme? Me gritó, presa del pánico, a agarrar mi pecho. Pero no hubo respuesta. La música que se reproduce en suave e inquietante, y sentí una extraña compulsión a sentarse, dejar la habitación me tiren. Yo podía oír la risa, el sonido de los pasos, como si de una fiesta se fueron sucediendo fuera de la vista. Sombras se movían en la esquina de mi visión, figuras vestidas en ropa de otra época, los hombres de traje y las mujeres en vestidos de fiesta, riendo y bailando, sus rostros borrosa y confusa. Me obligué a pie, para romper el hechizo, y se asomó a la habitación, en un pasillo que parecía diferente. El fondo de pantalla era nuevo, vibrante, los pisos pulidos y brillantes, los candelabros encima de mí iluminado con una cálida luz dorada. Miré a mi alrededor desorientado, tratando de entender lo que había sucedido, pero no había ninguna explicación lógica. Me movía por el pasillo, el suave murmullo de voces que me guía, y me encontré en un comedor lleno de gente. Estaban sentados alrededor de una larga mesa, riendo, brindando con copas de cristal, vestidos con ropa que parecía que pertenecía en la década de 1920. Me congelaron en el umbral, mirando a ellos, y a continuación, una de las figuras buscó y encontró mi mirada. «Ah, ahí estás, Daniel», él dijo, sonriendo cáridamente. «Hemos estado esperando». Mi corazón latía como me apartó, los rostros en la mesa de giro para mirar a mí, sus ojos oscuros y vacíos, sus expresiones congeladas en Twisted Thornry. Me encontré fuera de la sala, de nuevo en el pasillo, y traté de encontrar mi camino de regreso a la entrada, pero cada vez me llevo más en la casa, en habitaciones cambiado, tirando de mí más en diferentes momentos. En una habitación, yo estaba en la década de 1950, las paredes forradas con registros, un jukebox jugar un viejo rock and roll melodia. Vi a una joven pareja de baile, sus rostros en blanco, sus movimientos mecánicos, como si fueran títeres en las cadenas. En otra habitación, me encontré en la época victoriana, rodeado de mujeres en vestidos largos, sus ojos fríos, las manos de acercarse a mí, sus voces susurrando mi nombre. Cada vez que trataba de escapar, me encontré atrapada en otra época, en otro fragmento del pasado, la casa de la torsión, y a cambiar alrededor de mí como una cosa viva. Las paredes parecían respirar,
los suelos que crujen bajo mis pies, como si la casa estuviera vivo. Dibujo mi más profundamente en su web. Finalmente, me encontré de nuevo en la sala de estar donde todo había empezado, pero esta vez, la sala estaba vacía, en silencio, el aire espeso con el peso de los siglos. Yo podía sentir la presencia de algo que me observaba frío, insensible mirada que parecía perforar a través de mí. ¿Por qué estás aquí? Una voz susurró, haciendo eco a través de la habitación. Me volví, pero no había nadie allí, solo sombras y los débiles tic-tac de un reloj que parecía crecer más fuerte con cada segundo que pasaba. Yo solo quería ver la casa, tartamudeé, mi voz temblando. Las sombras se movieron convirtiendo en la figura de una mujer vestida con un destenido vestido, su cara pálida y demacrada, con los ojos vacíos. Ella se movió hacia mí, sus pasos en silencio, y me sentí un escalofrío que me cubría como ella extendió la mano, su mano rozando mi mejilla. El tiempo no le pertenece a usted, ella susurró, nos pertenece. La habitación comenzó a disolverse, las paredes de la decoración, los muebles desmoronamiento de polvo, y sentí que estaba tirado, cayendo a través de un vacío, a través de los fragmentos del pasado, atisbos de la vida vivida, y perdido dentro de las paredes de la casa. Cuando abrí los ojos, me encontraba de pie en el exterior. La casa se ha ido, nada más que un campo vacío debajo de la luna llena. Mis amigos estaban allí, mirando como desconcertada, como me sentía, pero no hablamos. No necesitamos. Todos habíamos visto cosas que nunca podría explicar, fragmentos de vidas que no eran los nuestros, los recuerdos de las veces que nunca había vivido. Salimos de tiempo del final de la noche, jurando nunca hablar de lo que ha visto. La casa había desaparecido, pero su recuerdo quedó, inquietante nosotros, una sombra que nos seguiría por el resto de nuestras vidas. No sé si la casa va a volver jamás, o si alguien va a ser tan tonto como para entrar en él. Pero sé una cosa es cierta. El tiempo no es algo para ser manipulado, y algunos lugares que es mejor dejar reposar. La casa que el tiempo olvido es uno de ellos. Un lugar donde el pasado perdura, donde las vidas se encuentran atrapados en un bucle infinito, y donde el tiempo nunca es verdaderamente tuyo. El fantasma pilotos de desecho. Mi nombre es Eli Turner, y yo siempre había pensado que las historias de fantasmas fueron para los turistas. He vivido en Tombstone, Arizona, toda mi vida, donde las leyendas de pistoleros y encantadas salones son solo parte del paisaje. Creciendo, he oído historias acerca de la Ghost Riders fantasmal, vaqueros que recorrió la ciudad a medianoche, sus ojos ardiendo con la venganza, la búsqueda de justicia por los agravios que nunca se hicieron a la derecha. Pero nunca he creído una palabra de ella. No hasta la noche vi por mí mismo. Era una tranquila tarde de otoño, el tipo de la noche donde el desierto estaba en calma, el aire espeso y todavía. Estaba cerrando el bar donde yo trabajaba, las calles vacías, nada, pero el sonido de mis pasos haciendo eco de los viejos paseos marítimos de madera. La ciudad tenía una extraña cualidad por la noche, el destenido de las fachadas de los viejos salones y tiendas proyectando largas sombras bajo la luz de la luna. Pero esa noche había algo diferente en el aire, algo pesado, casi eléctrico. Como he encerrado, me di cuenta de un extraño resplandor que viene de las afueras de la ciudad, cerca del antiguo cementerio. Al principio, pensé que era solo un truco de la luz de la luna, o tal vez algunos adolescentes a cachondeo. Pero como la he visto, el resplandor aumentaba, y se podía escuchar el débil sonido de los cascos en la distancia, el ritmo clop en crecimiento más fuerte, haciendo eco a través de las calles vacías. Me volví para ver a un grupo de figuras que emergen de la oscuridad, andar lentamente por la calle principal. Se veían como los vaqueros, vestidos largos panos y sombreros de ala ancha, pero había algo malo sobre ellos. Sus rostros estaban pálidos, casi transparente, y sus ojos brillaban con una luz artificial. A medida que se acercaba, pude ver que no eran ordinarios de los pilotos. Sus caballos eran esquelético, sus cascos en silencio contra el suelo, sus ojos vacíos, huecos sockets que brillaban con un extraño color rojo. Mi corazón latía como me aparto, mirando a los pilotos adelantado. Se movieron al unísono, sus rostros en blanco e insensible, sus manos descansando en las empuñaduras de sus revólveres. Podía sentir el peso de su mirada, frío, insensible mirada que parecía ver a la derecha a través de mí, como si yo no estuviera ahí. Quería correr, para llegar lo más lejos posible de ellos, pero algo me detuvo en el lugar. Me quedé petrificado, atrapado en el silencio,
fantasmal procesión que se había adueñado de las calles de mi ciudad. Y entonces, uno de los pilotos hablaron. «Buscamos la justicia», dijo, su voz hueca y eco, como el susurro del viento entre las hojas secas. «Hemos sido víctimas de alguna injusticia y no descansaremos hasta que la deuda se paga». Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral mientras miraba directamente a mí. Su mirada penetrante, sus ojos se llenaron de ira, que iba más allá de cualquier cosa que jamás había visto. Quería preguntarle quién era, qué quería, pero mi voz no salía, atrapado por el terror que se apoderó de mí. El resto de pilotos se volvió hacia mí, con sus rostros contraídos con la tristeza y el enojo, como si estuvieran atrapados entre dos mundos, incapaz de encontrar la paz. Estaban lo suficientemente cerca como ahora que podía ver sus caras gaunt, hueco, las sombras de los hombres que una vez había sido en vida, pero que ahora solo existía como ecos, atrapado en una interminable búsqueda de la venganza. «¿Qué he hecho, Dano?». Me las arreglé para susurro, mi voz apenas audible. El líder de los pilotos fijos en mí con un resfriado, fijos mirada. «Esta ciudad fue construida en la sangre», dijo, su voz llena de una furia. «Luchamos por nuestras vidas, nuestro honor, solo para ser traicionado. Hemos muerto en la tierra, nuestros cuerpos abandonado, y aquellos que tomo de nosotros caminamos libres». Él hizo un gesto a los edificios que nos rodean, su huesuda mano suspendido sobre el vacío de tiendas y bares. «Ellos construyeron este lugar en nuestras tumbas, se beneficiaron de nuestra muerte, pero no pueden escapar de su destino». Yo temblaba como sus palabras se hundió en la comprensión de que estos pilotos no eran solo los fantasmas, eran hombres que habían muerto violentamente, traicionado y olvidado, su vida corta en un lugar que les había prometido la libertad, sino que les había dado solo la muerte. Ellos continuaron por la calle principal, sus caballos en movimiento con una constante, silencioso ritmo, sus formas de desplazamiento y de parpadeo en la luz de la luna. He seguido con ellos, incapaces de resistir, viendo cómo se movían pasado el salón, la oficina del sheriff y la antigua iglesia, cada edificio proyectando largas, oscuras sombras a su paso. A medida que pasa la iglesia, las campanas comenzaron a peaje, el sonido haciendo eco a través de la ciudad, llenando el aire con un profundo y lúgubre timbre. Los jinetes se detuvo, la cabeza inclinada, como si en el duelo, su vigilia silenciosa me llenó de una profunda tristeza. Podía sentir su dolor, su ira, su necesidad para el cierre, y comprendí que estuvieran buscando algo o alguien que, finalmente, podría ponerlos en libertad. Entonces, tan repentinamente como había parecido, se comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, el brillo en sus ojos de atenuación como desaparecieron en la noche. El Uvbets iba apagándose, haciendo eco a través de las calles vacías hasta que no quedaba nada, pero el silencio. Me quedé allí por un largo tiempo, mirando el lugar donde había desaparecido, mi mente racing, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que lo que había visto era real, que el fantasma pilotos eran más que una leyenda. Ellos fueron los inquietos espíritus de los hombres que habían sido tratados injustamente, buscando venganza por la vida que había perdido, la justicia que se les había negado. En los próximos días, no pude librarme de la memoria de esa noche. Sentí una extraña compulsión para aprender más, para descubrir la verdad acerca de que estos pilotos había sido, y porque estaban rondando por las calles de Tombstone. Cabe a través de los registros antiguos, la lectura sobre los tiroteos, las traiciones, los asesinatos que tuvieron lugar en los primeros días de la ciudad. Me enteré de que muchos de los hombres que habían venido a la lápida habían sido drifters, forajidos, los hombres que habían muerto muertes violentas, a menudo a manos de policías corruptos o pandillas rivales. Habían venido en busca de fortuna, la libertad, pero se había reunido solo la traición y la muerte. Sus cuerpos habían sido enterrados en tumbas sin nombre, olvidado, ya que la ciudad creció y prosperó, sus nombres perdidos en el tiempo. Y ahora que había regresado, la búsqueda de la justicia que se les había negado. No sé si los pilotos nunca va a encontrar la paz, si sus espíritus jamás será capaz de descansar. Pero cada luna llena, puedo sentirlos, una fría presencia que se desplaza a través de las calles, un recordatorio de las vidas que se perdieron, las deudas impagas. El pueblo de Tombstone puede tratar de olvidar, negar las historias de leyenda, pero yo sé la verdad.
El fantasma pilotos son reales y siguen buscando, todavía a caballo a través de la noche, obligado por una venganza que trasciende la vida y la muerte. Y mientras la ciudad se alza, mientras hay sangre derramada, los pilotos continuarán su viaje, sus espíritus inquietos obligados a las calles que murieron, montar a caballo a través de la oscuridad, en busca de la justicia que fue robado de ellos. La maldita pintura. Entura. Mi nombre es Claire Mitchell y yo trabajo como curador en el Wexler Galería de Arte en Chicago. Siempre me ha gustado el arte, su belleza, su poder, la forma en que se puede evocar emociones que no sabía que tenía. Pero nada me preparo para la pesadilla que comenzó con la llegada de El Descenso, una pintura que lo cambió todo. Si yo hubiera sabido que los horrores de Sataria me han bloqueado para siempre. Todo comenzó cuando recibimos un envío de piezas de un solitario coleccionista llamado Victor Lang. La colección incluye esculturas, abstracto piezas y uno especialmente llamativo pintura. El Descenso, como se titulaba, fue la pieza principal de una inquietante imagen surrealista que parecía cambiar cada vez que la miraba. La pintura representa una oscura y retorcida paisaje. Las sombras se extienden en un interminable abismo. En primer plano se sitúa en una figura sin rostro y envuelta en niebla, descendiendo en la oscuridad. Tan pronto como la vi, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había algo inquietante acerca de la pintura, algo que se sentía vivo. Las pinceladas eran caóticas, casi violento, y los colores pareció cambiar en virtud de la luz, las sombras en movimiento como si fueran llegando, tirando del espectador en el vacío. Pero no solo era inquietante, fue fascinante. Me encontré incapaz de apartar la mirada, paralizado por el extraño, inquietante belleza de la imagen. Decidimos hacer la pieza central de nuestra próxima exposición, La mente del espejo. La galería zumbaban con anticipación, con ganas de ver esta misteriosa pieza que ya había cautivado el personal. Pero como la apertura que se acercaba a la noche, las cosas empezaron a cambiar. El primer incidente ocurrió 2 días antes de la exhibición del debut. Uno de los internos, Emma, estaba preparando la galería cuando ella llamó a la vista de El Descenso. Yo estaba en la habitación de al lado cuando la oí gritar. Ellos se apresuraron a encontrar de pie enfrente de la pintura, con los ojos bien con el terror, sus manos agarrando su cabeza. «Emma, ¿qué está mal?», le pregunté, tratando de tirar de ella. Ella solo me miró, su cara pálida, su voz apenas un susurro. «Es en movimiento», dijo ella, su voz temblando. «La figura es que me mira». Miré a la pintura, pero parecía el mismo de siempre, oscuro, quieto, en silencio. Le aseguré que era solo su imaginación, el resultado de pasar tantas horas en la galería, y la envió a casa a descansar. Pero algo acerca de su miedo se me quedó, una persistente sensación de que había más a esta pintura que se reunió con el ojo. Al día siguiente, más miembros del personal reportado experiencias extrañas. Dijo que sentía incómoda alrededor de la pintura, como que estaban siendo observados. Uno de ellos, un guardia de seguridad llamado Ray, juró que había visto la figura de moverse, su cabeza se mueva como si estuviera viendo a él. Otro miembro del personal dijo que ella había oído en susurros, débil y vago, como voces llamándola por su nombre desde el interior del lienzo. Por el momento la exposición abrió. El personal estaba en el borde, pero hemos tratado de descartar como pre-show de los nervios. Pero esa noche, como de los visitantes comenzó a verter en la galería, me di cuenta que había cometido un terrible error. La pintura atrajo a la gente en como polillas a una llama. Iban a estar enfrente de ella, la mirada fija en las sombras, sus rostros reflejan la extraña fascinación. El miedo, la curiosidad de que el descenso parecía evocar en todo aquel que la miraba. Pero entonces, mientras más miraba, más inestable que se convirtió. Algunos visitantes reportaron náuseas, mareos, como la habitación daba vueltas a su alrededor. Otros dijeron que se sentían como si la figura en la pintura estaba viendo, en movimiento, llegando desde el lienzo. Y, a continuación, las alucinaciones comenzó. Un hombre, un lugar tranquilo, apacible, contable, empezó a gritar que él se estaba hundiendo, que el piso estaba tirando de él hacia abajo. Otra mujer se puso histérica, aranazos en sus propios brazos, gritando que algo se arrastraba sobre su piel. Fue un caos, los visitantes de tropiezo lejos de la pintura, sus rostros pálidos, sus ojos con terror. Traté de calmar a la multitud, para inaugurar fuera de la galería, pero el miedo era contagiosa.
la difusión a través de la habitación como un reguero de pólvora. La gente empezó a empujar unos a otros, el pánico, y, como he tratado de restaurar el orden, sentí que una fría y se arrastran a la sensación, en la parte de atrás de mi mente, una presencia que parecía tirar de mí hacia la pintura. Miré hacia arriba, y por un momento, podría jurar que la figura del descenso estaba mirando directamente a mí, su cara todavía envuelta en niebla, pero sus ojos, pude sentir su mirada, un hueco, insensible mirada, que parecía llegar a mi alma. De repente, sentí una oleada de ira, ganas de atacar, herir a alguien. Pude oír una voz en mi mente, el susurro de pensamientos oscuros, me llenó de una rabia que no era la mía. Yo apreté los puños, tratando de luchar contra ella, para liberarse de la extraña compulsión que se había apoderado de mí. Por último, las quité mi mirada de distancia, cayendo de espalda, jadeando en busca de aire. Alrededor de mí, los demás estaban experimentando la misma cosa, alucinaciones, violentos impulsos, un temor tan intenso que dejo de temblar. Las personas se apartan de la pintura, desesperado por escapar de su influencia, pero no había alivio, no escapar de la sombra que había echado sobre nosotros. La galería fue cerrado de inmediato, la exposición a apagar, pero el daño ya había sido hecho. En los próximos días, en los que habían visto la pintura, comenzó a sufrir síntomas extraños. Se informó de las pesadillas, visiones de un oscuro, un sinfín de vacío, una figura sin rostro llegar a tirar de ellos en la oscuridad. Algunos experimentados repentinos arrebatos de ira, violento, que insta a que no podía controlar. Otros escuchado susurros, tenue y siniestra, como voces llamando a ellos desde el más allá. Traté de quitar la pintura, para bloquear a la basura, pero cada vez que pasaba cerca de él, sentí esa misma opresiva presencia, el frío, el hueco de la mirada que parecía verme, esperando. Era como si la pintura tenía una vida propia, una fuerza que se hizo más fuerte, más tiempo se mantuvo en la galería. Desesperada, me acerqué a Victor Lang, el coleccionista que nos había enviado la pieza. Él respondió a mi llamada, pero su voz era diferente, fría, distante, como si él ya estaban perdidos en las sombras de la pintura. «Es maldito, usted sabe», dijo, su voz apenas un susurro. El artista derramó su alma en ello, su dolor, su rabia, hasta que se convirtió en algo más. No es solo una pintura, Claire. Es una ventana a algo oscuro, algo que se alimenta de aquellos que miran. Le pregunté cómo romper la maldición, cómo destruirlo, pero él solo se rió. Un hueco, amargo sonido que envió escalofríos por mi columna vertebral. «No hay ruptura», dijo. «Una vez visto es en ti. La única forma de escapar no es mirar». Me colgo el teléfono, mi corazón late con fuerza, el peso de sus palabras se sitúa encima de mí como una sombra. Yo sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que nadie más caiga bajo su hechizo. No podía permitir que el descenso para reclamar más vidas. A la mañana siguiente, antes del amanecer, volví a la galería. La pintura me estaba esperando, sus sombras más profundas que nunca, la figura dentro de los que parecen inclinarse más cerca, como si supiera lo que yo estaba a punto de hacer. Cogí una lata de gasolina, mis manos temblaban, y lo derramo sobre el lienzo, en el líquido de remojo en la tela, que gotea en el suelo. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir la pintura de la presencia, una rabia que parecía vibrar a través de la habitación, llenando mi mente con pensamientos oscuros, instando a que me detenga. Pero me golpeó el partido, colocándolo en el lienzo, viendo cómo las llamas consumieron las sombras girando y retorciéndose. La figura en la pintura parece gritar porque se quemó. Cuando termino, me sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se había levantado, pero en el fondo, sabía que no estaba ido, no realmente. La pintura puede haber sido destruido, pero su recuerdo quedó, una sombra que me sigue por el resto de mi vida. Dicen que el arte tiene el poder de mover a nosotros, a tocar nuestras almas. Pero algunas obras de arte llegan demasiado lejos, tocar algo oscuro, algo que nunca debe ser visto. ¿Y el descenso? Era más que una pintura. Era una maldición, una ventana hacia la oscuridad dentro de todos nosotros. Y ahora, incluso con la pintura se ha ido, todavía puedo sentirlo, acechando en las sombras, observando, esperando
un recordatorio de que algunas cosas nunca debe ser visto. La Biblioteca de las Almas Perdidas. Mi nombre es Abigail Collins, y yo he sido una de bibliotecario en la Biblioteca Pública de Boston durante más de 10 años. Siempre me ha gustado el olor de los libros viejos, la tranquilidad de las pilas, el sentido de la historia que llena la construcción de grandes salas. Pero hay un lado oscuro en la biblioteca, uno de los que la mayoría de la gente no sabe acerca de uno que nunca lo cree hasta que fue demasiado tarde. La llaman la Biblioteca de las Almas Perdidas, un cuarto escondido que contiene historias que nadie debería leer. Todo empezó cuando me asignaron el turno de noche, responsable de cerrar la biblioteca de innumerables salas y proteger los archivos. En el turno de noche era extraño, pero he disfrutado de la soledad, de la forma en que el silencio parecía profundizar, como si las paredes se celebros secretos. Yo había oído rumores, por supuesto cuentos de los clientes que habían vagado en las partes ocultas de la biblioteca y nunca más fueron vistos. Pero me tacharon de folclore, los cuentos para evitar que los niños introduzcan después de horas. Hasta la noche me encontré la puerta. Estaba haciendo mis rondas finales, comprobando cada habitación y apagar las luces, cuando me di cuenta de algo extraño, una puerta que nunca había visto antes, metido entre dos altos estantes en la parte de atrás de la esquina de los archivos. Era estrecho, casi oculto, y la propia puerta era viejo, su madera oscura y desgastada, el mango frío al tacto. Dudé, mi mano se cierne sobre el pomo de la puerta, una sensación de inquietud se situó encima de mí. Yo había trabajado aquí durante años y nunca había notado esta puerta. Se sentía mal, como si se tratara de una parte de la biblioteca a la que no pertenecen. Pero la curiosidad pudo más que yo, y me giro el picaporte, entrar en una habitación que parecía congelado en el tiempo. El interior del aire era espeso, rancio, y el tenue resplandor de una sola, el parpadeo de la bombilla de fundición de extrañas sombras en las paredes. La habitación estaba llena de estantes, cada uno repleto de libros, sus espinas se desvaneció, sus portadas agrietado y de escamación. No era un extraño, metálico olor en el aire, débil pero inconfundible, y me sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral. Mientras me movía más en la habitación, me di cuenta de algo extraño acerca de los libros. Todos estaban en blanco, página tras página, nada más que el vacío de papel, como si estuvieran esperando a ser llenado. Me alcanza para uno, la apertura a una página al azar, y se congeló. Ali, escrito en la oscuridad, tinta seca que parecía un setilingli como la sangre, eran palabras que parecía filtrarse en el papel, las letras que forman como la he visto. El escrito fue frenética, desordenado, cada oración se derrame sobre el lado, como si alguien hubiera escrito en un estado de desesperación. Estoy perdido. Si estás leyendo esto, por favor que me ayude. Las sombras, se mira, susurran, a la espera. No sé cuánto tiempo he estado aquí, pero no puedo encontrar mi camino de salida. Mi nombre es James, yo solo quería encontrar un libro, y ahora. La escritura se ha calmado, las palabras que se corran en una caótica garabato. Mis manos temblaban mientras cerraba el libro, mi corazón latía más rápido. El olor metálico en el aire se hizo más fuerte, casi sofocante, y me sentí un frío, crepin terror liquidar a través de mí. Traté de salir, pero la puerta se había ido, los estantes reorganizado como si la habitación estaban cambiando, atrapando mi interior. Se establece en el pánico y me tropecé a través de los pasillos. Mis pasos resuenan en el silencio. Las sombras parecían cerrarse en torno a mí. Y entonces lo oí un débil susurro, suave y suplicante, procedente de algún lugar profundo dentro de las pilas. «Ayuda, por favor». La voz era apenas audible, pero estaba lleno de una desesperación tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Seguí el sonido, el tejido a través de los estantes. Los libros me mira, sus páginas vacías a la espera. Como me acerqué, vi que más libros fueron llenando con palabras, cada uno contando la historia de alguien que se había perdido, alguien que había entrado en la biblioteca y nunca salir. Pensé que era solo una puerta, un libro de lectura, un acceso directo a través de las pilas, pero las sombras se me llevó, se lo trago de mí. No sé dónde estoy, no sé si estoy vivo. Sentí un sudor frío que salir como me sigue a través de la habitación, cada libro de la edición para el horror, cada historia un grito desesperado de ayuda. Algunos describieron extrañas figuras, sombrío formas que se movían a través de la habitación, susurro observando, esperando.
Otros hablaron de una presencia, algo oscuro y antiguo, al acecho justo fuera de la vista. Finalmente, llegué al centro de la habitación, donde un único escritorio de pie, vacío a excepción de una vieja pluma y un libro en blanco, sus páginas pristina y virgen. El lápiz se sentó en un pequeño tintero lleno de un espeso, oscuro líquido que parecía inquietantemente como la sangre. Sentí la imperiosa necesidad de sentarse para recoger el lápiz, para escribir, pero me obligué a resistir, luchar contra la extraña compulsión que parecía tirar de mí hacia el escritorio. Me aparto, mi corazón late con fuerza, y cuando me volví vi sombras, cambiando y girando a lo largo de las paredes, sus formas apenas visibles, sus ojos brillando en la penumbra. Ellos me miraron, sus susurros llenando el aire, las voces superpuestas en una caótica sinfonía de miedo y desesperación. Únete a nosotros, escribir con nosotros, quédate con nosotros. Tropecé hacia atrás, mi mano rozar contra uno de los estantes, y me sentí un dolor agudo como un libro callo abierta, de sus páginas salpicada con secas, las manchas herrumbrosas. Mis dedos llegaron lejos pegajosa, y me di cuenta con horror de que el libro estaba lleno de sangre, cada página empapado, las palabras manchado, y no se puede leer. Corrí, mis pasos haciendo eco a través de la habitación. La sombra me persigue, sus susurros de crecimiento más fuerte, más frenético. Podía sentir que el cierre, sus dedos fríos llegar, tirando de mí más profundo en la habitación, en la oscuridad. Yo tenía que encontrar la puerta, tenía que salir antes de que yo llegue a ser otra historia, otra alma perdida atrapada dentro de las páginas. Como la sombra se cerró en torno a mí, la vi una tenue luz de la luz, el contorno de la puerta, apenas visible a través de la reorientación de las estanterías. Me lancé a por ella, mi mano que agarra el pomo de la puerta y se asomó a la vitas, cerrando la puerta detrás de mí. Yo estaba de vuelta en la parte principal de la biblioteca, el aire fresco y la tranquilidad, la esencia metálica ido. Miré a mi alrededor desorientado, mi corazón latía más rápido, pero la puerta estaba a la vista como si nunca hubiera existido. Al día siguiente, traté de decirle a mi supervisor, pero él solo se rió, cepillarlo como un nuevo bibliotecario de la iniciación de la broma. Pero yo sabía lo que había visto, lo había sentido, la desesperación, el terror, las almas atrapadas dentro de las páginas, a la espera de que alguien lea sus historias, saber que existía. Nunca he encontrado la puerta de nuevo, pero cada hora y entonces, cuando la biblioteca está vacía, todavía puedo sentirlo, una fría presencia al acecho en la parte trasera de los archivos, un débil susurro que llama a mí, pidiéndome que regrese. Sigo trabajando en la biblioteca, pero me evite los archivos en la noche, los rincones donde las sombras parecen reunirse. Y a veces, tarde en la noche, oigo débiles voces, susurros que se hacen eco a través de las pilas, las almas perdidas a gritar desesperada para ser liberados. No sé lo que la habitación era, o por qué existe, pero sé una cosa es cierta. La biblioteca de las almas perdidas es real y tiene hambre de historias, de vidas para que la sangre. Y si alguna vez te encuentras solo en el de las pilas, tenga cuidado. La biblioteca recuerda, y siempre observando, esperando el próximo alma perdida para llenar sus páginas.